tenemos la oportunidad de iniciar pues las actividades de este ciclo ya tan consolidado en la Facultad del Intelectual y su Memoria, con la presencia del profesor Blázquez, que ha tenido a bien pues acompañarnos y compartir este rato con nosotros y compartir su memoria con nosotros, y lo cual le agradecemos enormemente. Yo no quiero entretenerme mucho en la presentación. Quiero de verdad pues agradecerle mucho que haya tenido a bien acompañarnos hoy, y agradecer al profesor González Román, que es el que le va a hacer la entrevista, que también haya querido pues participar en este ciclo de la facultad, que los que ya lo conocemos pues sabemos que tiene ya una solera que permite que tengamos un archivo interesantísimo desde hace ya una serie de años en esta facultad, con los testimonios de una serie de personajes importantes de la reciente vida española en todos los ámbitos. Bueno, el profesor Blázquez es académico de la historia, él ha sido catedrático en las universidades de Salamanca y en la Complutense, y bueno, para todos los que hemos estudiado historia, por lo menos, pero yo creo que para muchos más, pues es una personalidad muy conocida y muy reconocida. Así que simplemente le quiero dar la bienvenida y agradecerle que nos acompañe, y ya le cedo la palabra al profesor González Román para que proceda a entrevistarle. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciéndole al equipo de Canal y concretamente a nuestra decana, la querida profesora Vivaldi, el que nos haya dado al departamento la oportunidad de invitar al profesor Blázquez, que es señero en nuestra materia, para que su memoria también quede grabada en este magnífico archivo de intelectuales de nuestra patria, de nuestra España, ¿no? Entiendo que presentar al profesor Blázquez posiblemente pueda sonar, digamos, casi retórico, porque subrayar sus méritos indudablemente siempre implica utilizar el superlativo. Estamos ante una figura señera en el desarrollo científico de nuestro país, en una disciplina ciertamente menor, como es la historia antigua, pero que se inicia con enorme retraso, concretamente en el ámbito de la investigación española. Va a ser concretamente la década de los 60 cuando se inicie y se consolide concretamente esta disciplina, que ahora concretamente se encuentra por doquier, en cualquier universidad, pueden, digamos, cursar sus estudios. En consecuencia, también en este ámbito nos integramos concretamente en el ámbito científico europeo. Él, junto con otros colegas, algunos de los cuales ya también han participado en este mismo ciclo, como el fallecido maestro Presedo, concretamente han sido los pioneros, ¿no?, los fundadores, ¿no?, con todas las dificultades inherentes, ¿no?, a un país como el nuestro, que siempre tuvo deficiencias enormes en el plano científico. Ha sido pionero, pero no solamente ha sido pionero, sino que su larguísima vida, ¿no?, que Dios conserve mucho tiempo, le ha permitido concretamente desarrollar una actividad científica enorme, que ahora subrayaremos, una actividad científica que obviamente, digamos, ha tenido el reconocimiento nacional e internacional. El profesor Blázquez, doctor honoris causa por múltiples universidades españolas, concretamente por León, Valladolid, Salamanca, etc. Lo es asimismo por universidades de gran prestigio, como puede ser concretamente la Universidad de Bolonia, y ha recibido los honores que se merecen. Yo espero que en los próximos años todo el listado enorme de condecoraciones, reconocimientos académicos, etcétera, que ya le ilustran, ¿no?, pueda ir en aumento, ¿no? El Ayuntamiento de Roma le concedía concretamente la medalla de oro de la ciudad, ¿no? También la Academia de Venecia le honraba concretamente con su máxima distinción hace algunos años, ¿no?, etcétera, ¿no? No quiero, digamos, extenderme excesivamente en esta serie de reconocimientos, porque de lo que se trata es de que le escuchen a él, ¿no?, y de que yo hable lo menos posible, ¿no? Sí quisiera concretamente terminar esta brevísima presentación aludiendo a que el profesor Blázquez también es un testigo de su tiempo. Va a cumplir 80 años, en consecuencia ha recorrido todo el siglo XX, todo nuestro siglo XX, todo el siglo XX de nuestra España, ¿no?, con toda esa serie de vicisitudes, ¿no?, desde la dictadura de Primo de Rivera, que ya nos suena como si fuera prácticamente el neolítico, ¿no?, hasta la República, ¿no?, la experiencia de la República,
experiencia democrática, luego la dictadura de Franco, la restauración democrática, ¿no?, el siglo XXI en el que estamos ya embarcados, ¿no? En consecuencia, desde la doble perspectiva de su contribución como pionero a la formación de una disciplina científica consolidada en cualquier universidad de prestigio en el mundo, ¿no?, reciente creación en nuestra España, como, digamos, de su visión, ¿no?, de la evolución, ¿no?, de nuestro tiempo, ¿no?, de la historia contemporánea, ¿no?, o de la historia del tiempo actual, como se le llama recientemente, ¿no?, pues creo que la perspectiva del profesor Blázquez puede enriquecer enormemente ese archivo que ya tenéis a disposición y en el que se han integrado otros meritorios profesores del ámbito de la historia antigua, como puedan ser el profesor Presedo, también el profesor Sotomayor, al que hicimos una entrevista hace algunos años. Yo quisiera concluir diciendo que para mí es un honor, ¿no?, poder entrevistar a un maestro, a un referente nacional e internacional de la disciplina de historia antigua. En consecuencia, en la parte que me corresponde, ¿no?, pues espero que estas breves horas que estará en nuestra bella ciudad de Granada, pues se considere entre amigos, ¿no?, se considere también como si estuviese concretamente en su casa. 80 años son muchos años, ¿eh? Y yo quisiera comenzar concretamente por recordarnos brevemente, concretamente, cuáles son sus primeros recuerdos en Oviedo, en Salamanca, allá por la década de los 20 y de transición a la República, etcétera. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos, sus primeras imágenes? Bueno, antes de contestar a las preguntas que me hace el profesor Cristóbal, con el cual he estado toda mi vida muy vinculado, y le estoy muy agradecido porque, se lo he dicho a él muchas veces, en algunas de las excavaciones peores que he tenido yo en mi vida, peores por las condiciones, que era la mina La Loba, que dimos, o mejor dicho, los ingenieros de aquí de Belmez, nos denunciaron que había una mina que lo habían dejado, estaba como lo dejaron los romanos cuando se marcharon, porque no la habían tocado ni los ingleses, ni los belgas, ni los franceses en el siglo XIX y XX, porque ellos tenían todos los papeles de arriendo de todas las minas de Sierra Morena y no tenían nada de esta mina. Fuimos allí y efectivamente la mina estaba tocada, porque tenía unos barrenos a la entrada de padre muy señor mío, ¿verdad? Pero dimos con una cosa que era lo mejor que se podía dar un equipo de arqueólogos, una mina sin tocar los almacenes tal como lo dejaron los romanos en el año 100 a.C. Se había caído la techumbre sobre la mina y se conservaban perfectamente los almacenes. Pero la excavación era auténticamente criminal, porque ustedes se pueden imaginar a 45, 50 grados, en plena Sierra Morena, sin soplar el viento y sin un árbol donde ponerse a la sombra un momento. Después había un polvo, porque era arena pura, en la tierra, y allí el profesor Cristóbal me acompañó, me parece que eran 4 años, ¿no? 4 cursos, aparte de otros en Cástulo, en Linares, y yo siempre le estaré eternamente agradecido por este favor que me hizo de estar allí con un sistema que la descripción de cómo se trataban los mineros en las minas españolas hechas por Dedoro Sículo, eso es el paraíso terrenal, como estábamos nosotros, ¿verdad? Ante todo también quiero agradecer a la señora decana, quiero agradecer a la facultad con la cual yo me he sentido toda mi vida tan vinculado, porque he venido muchas veces a Granada, me gusta muchísimo la ciudad, he tenido muy buenos amigos y amigas granadinos, y en contra de lo que se dice de la fama que tenían antes, no sé ahora, los granadinos, de que era una sociedad muy cerrada, que no se podía penetrar, yo he tenido amigos granadinos y granadinas que es todo lo contrario, ¿verdad? Gente muy abierta, muy servicial, muy cariñosa, y que te hace que los días que vives en Granada pues sean para ti el paraíso terrenal. Creo que ha sido un gran acierto
esta idea de que ha tenido esta universidad, la señora decana, el profesor Cristóbal, de entrevistar a los viejos, vamos a decir, que den una impresión de cuál ha sido el trayecto de su vida. Esto lo han hecho mucho los alemanes, lo han hecho mucho los italianos. Nosotros casi nunca hemos hecho historias de nuestra ciencia. Ahora se está empezando a hacer, y creo que esto es de una importancia excepcional, porque primero es la historia de nuestra ciencia, es la historia de nuestra universidad, y después yo muchas veces cuando cuento cosas a los alumnos míos de cómo era la universidad, porque yo he cogido 3 o 4 universidades totalmente diferentes, cuando le cuento las cosas, pues no se lo creen. Y me dicen que les estoy fantaseando y mintiendo. Si yo le digo a ustedes que la Universidad de Madrid, en el año 50, había unos 7 días de corte para que la gente hiciera ejercicios espirituales, ¿verdad? Eso la gente me dice que es mentira y que estoy mal de la cabeza. Pues lo sabía, ¿verdad? Eran unas charlas que daban, y lo curioso del caso es que iba todo el mundo a las charlas estas que daban sobre temas religiosos, cosas así. O sea que agradezco muchísimo, y creo que ha sido un gran acierto de la Universidad de Granada esta idea de entrevistarnos a los mayores para que dejemos constancia de cómo era la evolución de la universidad a la cual hemos nosotros pertenecido y la época nuestra. Como dice don Cristóbal, yo nací en Oviedo, pero no soy asturiano. Es decir, nací en Oviedo porque le tocó la hora a mi madre, y yo pertenecía a una familia de grandes ganaderos arruinados totalmente en el siglo XIX por culpa de las vacunas. Entonces no había vacunas. Las vacunas vienen ya más tarde, el 19 avanzado. Entonces un señor tenía 200 vacas de vientre, venía al carbúnculo y se quedaba con 3 vacas. Y eso le pasó a mis antepasados, ¿verdad? A mi abuelo. Bueno, a título de anécdota les diré a ustedes el toro ese famoso que mató a Pepe Hillo, el famoso torero de la época de Goya, que está dibujado, y habrán visto ustedes muchas veces la muerte, que fue terrible porque le cogió y le dio 14 veces en el aire, 14 colgadas el toro. Ese es un toro. Yo desciendo directamente del ganadero que crió ese toro, que estaba en Peñaranda de Bracamonte, y le dijo a Pepe Hillo, que le dijo, échame ese toro, porque tenía un contrato de las ferias de San Isidro, y él le dijo, no te echo ese toro, porque les echaban toros de 7, 8 años que habían estado padreando a lo mejor 5, y bueno, se sabían latín, y ese le costó la vida. Yo, de mi familia, mi padre era comerciante. Él no quiso estudiar, hizo bachillerato, era un lince para los negocios, y se colocó en los almacenes Simeón de Madrid, que seguramente los conocen ustedes, están todavía cerca de la plaza de Santa Ana. Y entonces querían mandar a hacer unas sucursales en Oviedo y en Lugo, y le ofrecieron a mi padre que se fuera al frente de una de sucursales. Mi padre eligió Oviedo, no sé por qué. Y allí rehizo el capital, se dedicó al comer, se independizó, se dedicó al comercio de tejidos, y vamos, allí rehizo todo el capital porque le cogió la Guerra Mundial, donde se hicieron grandes capitales en España, y después la época de Primo de Rivera, que se mantuvo también, no tanto para los negocios, pero también a un nivel relativamente elevado. Mi abuelo era catedrático de universidad, pero yo no he tenido parientes ninguno fuera de mi abuelo, al cual yo no conocí,
porque mi abuelo murió en el año 10 de una pulmonía que entonces era gravísimo. Hoy día la pulmonía no tiene así mayor importancia, y mi abuelo la cogió en una cacería y murió el año 10 con 62 años. Era catedrático de Geografía e Historia. Ahora, sí me he criado por familia, dijéramos, en un ambiente intelectual, ¿verdad? Mi abuelo trató muchísimo a Unamuno y a la familia de Unamuno. Mi madre, como era hija de un catedrático, pues tenía siempre a la universidad. Mi madre no había estudiado en la universidad. Entonces las chicas prácticamente en esa época no estudiaban. Las primeras mujeres que estudiaron fueron la esposa de Menéndez y Pidal, que iba acompañada de una criada a la universidad. Y era una cosa rarísima una mujer. Aunque yo, en la época ya mía, como veremos, ya había mucha mujer estudiando, ricas y de clase media, incluso de clase media baja. O sea que yo procedía de un ambiente, dijéramos, intelectual, que valoraba mucho la universidad. Aunque los parientes, ninguno de mis tíos carnales pertenecieron a la universidad, fueron registradores, abogados, notarios, etcétera. Pero ninguno estuvo vinculado con la universidad. ¿Y usted llegó a conocer directamente a Unamuno? No, yo no conocí a Unamuno. Yo nací en el 26 y este nació en el 36, murió en el último día del 36. Pero mi abuela, mi abuelo tenía 37 años y se casó con una de 18. Y entonces, claro, yo conocía a mi abuela, que murió con 90 años. Y conocía mucho a Unamuno, porque Unamuno tenía un problema religioso gravísimo. Y es que él perdió la fe, según dice él, por exceso de religiosidad, pero perdió la fe. Y entonces le quedó siempre como una borrachera, por así decir, una resaca de la religión. Mi abuelo era de formación alemana, como eran entonces casi todos los científicos españoles, ¿verdad? Y era un hombre creyente, practicante, fue decano todos los días de su vida y cogió a Unamuno de rector. Y la mujer de Unamuno era la meapilas de todos los meapilas, ¿verdad? Era una vasca de estas católicas furibundas. ¿Y por qué a ella le gustaba que se rezara en la comida y cena? Unamuno rezaba todos los días en su casa antes de comer y de cenar. Unamuno iba con sus problemas religiosos a mi abuelo y mi abuelo le decía: pero mira, Miguel, o se cree o no se cree, pero esto no es una cosa que, como decir que 2 y 2 son 4 y no admite réplica ni admite discusión, ¿verdad? O sea que yo a Unamuno, aunque yo fui un gran lector de Unamuno, yo en la época mía se leía muchísimo. Eso es un defecto gravísimo que tiene hoy día la Universidad Española en letras. Se lee muy poco. Yo leí todo Unamuno 3 o 4 veces. Pío Baroja, Ortega, aunque yo siempre fui mucho más partidario de Unamuno que de Ortega, ¿verdad? Azorín, Dickens, Shakespeare, parte de Goethe, leíamos, pero no porque nos lo mandaran, sino sencillamente porque uno de letras tiene que leer pues el 80% de la literatura de los grandes figuras internacionales. Eso es un defecto que yo creo que ha caído en todo el mundo, no es solo de España, que ha caído la universidad actual, el leer, la falta de lecturas hoy día. Estamos en una cultura visual, eso es la verdad. O sea que entonces la gente pues va al internet, va al cine, va a lo que quiera, pero claro, no va a la lectura. En el año 48, José María, ingresa usted a la universidad, ¿no? En 1948. Yo acabo en el año 48, ingreso, el año 48, 49, yo hice los comunes en Oviedo. ¿Por qué fui a Oviedo? Pues no lo sé.
quizás por una especie de romanticismo, porque yo había nacido en Oviedo, no tenía pariente ninguno en Oviedo, porque mi padre era de Ávila y mi madre de Salamanca. Sí había todavía, porque mi padre tuvo dos grandes comercios, uno de abrigos de lujo para mujeres, porque entonces había una gran concentración de ingenieros de minas en Oviedo, por las minas, y entonces mi padre puso un negocio de abrigos de pieles para las mujeres, las esposas y las hijas de los ingenieros. Pero puso otro de comercio corriente y moliente y ganaba mucho más dinero con ese que con los abrigos. Entonces había una competencia muy grande entre Oviedo y Gijón. ¿Quiénes eran las mujeres que usaban los mejores abrigos de pieles? Si las bilbaínas, hijas de los ingenieros de los Altos Hornos, o si las obetenses y esposas e hijas de los ingenieros de minas de Oviedo, ¿verdad? ¿Y en Oviedo a quién tuvo usted por maestro? Yo tuve a dos figuras que a ustedes no les sonarán a nada, pero que eran dos grandes figuras. Una era el decano Urías Riu, que me quería muchísimo a mí. Urías Riu pertenecía a la clase media alta, se casó con una rica de Oviedo y se dedicó al reino Astur-Leones. Conocía fabulosamente bien los archivos y publicó muchas cosas, un libro que estoy seguro que le conocen ustedes, por lo menos de referencia, unos 3 grandes volúmenes que se publicaron sobre la ruta de Santiago. Ese libro que lo hizo Vázquez de Parga y después también lo hizo otro medievalista aragonés, ahí iba Uría, uno de los estos, y tenía artículos muy buenos. Y ese era un padrazo, cantaba canciones vaqueiras, ¿verdad? Que ahora quieren decir que la lengua vaqueira quiere decir que ahora que es la lengua de la autonomía de Asturias. Pero si la lengua vaqueira era la lengua de unos vaqueros que estaban a caballo entre León y Asturias, en la cordillera cántabra, y era una lengua pobrísima en términos y en todo, ¿verdad? Como el vasco, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Verdad? Y es así, ¿verdad? Luego pasa usted a Madrid, ¿no? Bueno, yo paso de allí, tuve ese y Floriano Cumbrello, que era un paleógrafo muy bueno, que había conocido en Madrid a toda la generación del 98. Yo paso a Madrid. En Oviedo, el nivel, claro, el tipo de mujer de Madrid era completamente distinto. La Facultad de Letras era casi toda de mujeres. En Oviedo me parece que éramos un marista, éramos 30, un marista, yo y otro, los únicos varones. Todo lo demás eran mujeres de una clase media, hijas de ingenieros, hijas de registradores, hijas de buenos abogados, de médicos. No había hijas de mineros, ni de obreros, ni de nada. Esto en Oviedo. Paso a Madrid y la universidad era totalmente distinta. Tengo que decir que los años que yo estuve en Madrid éramos 1.500 en letras, 1.400 mujeres y 100 hombres. Eso es lo que era. El tipo de mujer era totalmente distinto. Se veía que era la capital de España, ¿verdad? Las mujeres no nos hacían caso, a los hombres absolutamente nada. Porque entonces la carrera de la mujer estaba en la vicaría. Y la mujer al único que aspiraba era a casarse con un ingeniero. Entonces, había un baile de ingenieros, allí estaba toda la facultad. Había un baile de letras, no encontrabas a una de letras ni por equivocación, ¿sabes? Ni por equivocación. Era un tipo de mujer completa. Ahora, las mujeres leían muchísimo, eso es una cosa que se leía, aunque no se las mandara, porque yo era de clásicas, la mujer leía muchísimo literatura, Baroja, Azorín, Ortega, Unamuno, novelas de Francia, de este tipo. Hablo del año 49
50. ¿Verdad? ¿Qué maestro recuerda usted de allí? Bueno, yo allí tuve un andaluz muy bueno, que escribió un poco, pero era en latín, que era Vallejo. Este era un sevillano que era auténticamente fabuloso. Claro, era el tormento nuestro, porque era un especialista en Tácito. Tácito, como ustedes saben, es difícil de traducir. Pero no porque sea difícil en sí, sino porque es un estilo muy personal. Y él decía que había que escribir como escribiera Tácito si no supiera nada de latín y tuviera que escribir en castellano. Y claro, nosotros nos agarrábamos al texto, traducíamos bien, pero no traducíamos a Tácito escrito si Tácito fuera un historiador. Ese influyó muchísimo. Yo también tuve allí a Ruy Pérez, Ruy Pérez lo tuve en Salamanca, tuve a Drados, a Galiano y a otro andaluz que era muy bueno, que era Pavón, el hermano del que ustedes conocerán más de referencia, que es el que era historiador, que era de historia contemporánea, América, sí. De verdad. Pues esos tres me influyeron muchísimo, y sobre todo Montero Díaz, porque yo pensaba dedicarme a historia antigua. Yo estuve dudando si hacerme médico o hacerme de letras, pero me incliné por letras porque dije que era veía que en España tenía más influjo en los pensadores que los grandes médicos, aunque había grandes médicos como Cajal, entonces en Madrid había 3 grandes escuelas que ahora han desaparecido, porque ahora han desaparecido ya todas las escuelas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahora no hay escuelas, ¿verdad? Ni en medicina, ni nada. 3 grandes escuelas, la de Marañón, la de Jiménez Díaz y la de Enrique de Salamanca. Bueno, entonces yo pensé, uno de humanidades, tipo Ortega, Unamuno, tiene más influjo en la sociedad que los médicos. Eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Y por eso yo me dediqué a letras y elegí clásicas, ¿verdad? Porque quizás por el flujo de Uría Riu, que era muy amigo del catedrático García. Y en su estancia en Madrid, perdone que le vaya cortando un poquito. Sí, no, nada. En su estancia en Madrid, en estos años de en torno al 50, ya constató las primeras movidas antirrégimen. Sí, bueno, las primeras movidas antirrégimen son exactamente el 53. En 53 yo me fui con Nosotros éramos los hijos de los vencedores, ¿para qué nos vamos a engañar? Había algún hijo estudiando de bedeles, pero eran más señoritos que nosotros, ¿verdad? Había algún hijo de obrero, pero vamos, se podían contar con los dedos de la mano. Nosotros, hacia el año 50, empezamos a caer en la cuenta, pero yo diría que al principio no es que fuéramos antirrégimen, sino que la guerra había sido una salvajada, que los dos bandos habían cometido salvajadas, tanto unos como otros, ¿verdad? Que el régimen de Franco no tenía salida, era un régimen que el día que se muera el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Es así. Pero eso no nos llevaba a ninguna oposición, dijéramos, de nada, sino en pequeños conventículos o así. Bueno, este régimen, coño, que degollina hubo, los dos bandos son unos criminales, estamos aquí. Claro, nosotros veíamos que en el resto de Europa lo que había eran democracias, ¿verdad? Entonces, pues de una manera así muy baja, muy embrionaria, pues se pensaba en una democracia. Pero en teoría no éramos contrarios en el sentido, no se nos ocurría formar una peña para decir vamos a ver si hacemos algo contra el régimen, sino que considerábamos la guerra como una salvajada. Las primeras voces que se oyeron contra Franco fueron en el año 53, en febrero del 53, cuando yo me marchaba a Roma, que era en febrero, que entonces salieron unos de Derecho, la Facultad de Derecho estaba en San Bernardo, y salieron a la calle, ¿verdad?,
y de repente que protestaban por una cosa universitaria sin importancia, pero entonces inmediatamente se oyeron las primeras voces contra Franco y contra el régimen. Pero vamos, una cosa por así decir, sin importancia ninguna, sino, bueno, Franco, no sé qué, esto es un tirano, y cosas por el estilo. De tal manera que se organizó un cacao, que la cosa no tenía la menor importancia en sí, porque nosotros vivíamos, el Colegio Guadalupe vivía en la calle Donoso y Cortés, y nos hicieron un edificio que es el Colegio de Guadalupe, en la calle Séneca. Y entonces pensábamos haber ido todos con las maletas en procesión, porque era el trayecto corto, desde la calle de Donoso Cortés, que estaba pegando a Moncloa, a la calle Séneca. Y la policía nos avisó, bajo cuerda, que no fuéramos, o que fuéramos en grupos de 2 o 3, pero no en procesión, como que íbamos los 60 o 80 residentes, porque había una tensión grandísima dentro de la policía, porque se habían oído una frase contra Franco. Yo llegué a Roma y se me ocurrió inscribirme en la embajada. Y entonces me llama el embajador, que qué había pasado, que no sé qué. Se había oído rumores en la prensa, en la radio, pues entonces no había televisión, de que se habían dicho una frase sin la menor importancia. Pero nosotros, en el 53, fuimos la primera generación que en cierta manera caímos en la cuenta, y yo me acuerdo, yo estaba muy vinculado con Vigil, con Abilio Barbero, que era carlista, eso también hay que decirlo, hoy día lo dice uno y le toman por mentiroso, y esta fue la primera generación que, por así decir, se desligó espiritualmente del régimen. ¿Verdad? Y las nuevas corrientes filosóficas que comenzaban a difundirse en Europa, el existencialismo, el marxismo, ¿cuándo las conocen más? Eso, nosotros, en el año 53, en la Universidad de Madrid, era un tomismo rabioso, así. De tal manera que yo le puedo contar, se lo he contado a don Cristóbal, una anécdota, que había un jesuita de extremeño que fue a estudiar letras a Madrid porque necesitaban los títulos para los colegios, y se le ocurre hacer filosofía para buscar una amplitud. A él le gustaba la filosofía, le habían enseñado un tomismo un poco más abierto, porque estos eran de Suárez, que era un tomismo más abierto que el de los dominicos, y dice, me encuentro aquí con un tomismo mucho más cerrado. Salvo Zaragüeta, que era un cura, que era amigo de Zubiri, que se había educado en Lovaina y tenía un tomismo mucho más abierto. Y uno de lógica que se llamaba Palacio, que se había educado en Alemania y tenía una concepción filosófica mucho más abierta. Montero Díaz, que era mi maestro, daba clases de historia antigua, pero daba clases en historia de la filosofía antigua, asignatura obligatoria para los de clásicas y para los de filosofía. Y este no era tomista, este era hegeliano, ¿verdad? Por eso yo en el fondo soy hegeliano, ¿verdad? Pero entonces, a partir del año 53, lo que había era un gran influjo del existencialismo francés, de Sartre, de Camus, de todo este grupo, ¿verdad? Y nosotros leíamos mucho, porque hay que decir lo siguiente, ya se lo he contado a don Cristóbal y lo he contado otras veces. Aquí se recibía mucho libro, cualquier editorial, cualquier librería que compraras tú, yo compraba en Espasa Calpe y en otras 2 librerías, te traían cualquier libro francés sin problema ninguno. Lo que no se podía traer Camus, podía traer Sartre, traer los que fuera. El existencialismo francés, podían traer las obras de Lenin traducidas al francés, pero no se podían vender en público. O sea que estos señores traían unas cajas, tú ibas a la librería a comprar un libro y te decían, oiga, que hemos traído unas cajas de Argentina, de la editorial Losada. Y ahí todo el existencialismo francés, yo lo conocí, casi todos mis compañeros, por la Losada, y entonces, oiga, te llamaban, que hemos recibido unos libros de Francia
y venga usted a ver si le interesa algo. Y entonces tú estabas muy al tanto, porque al régimen eso, por la aduana no había control ninguno. Lo que el régimen prohibía era que esos libros se pusieran en el escaparate o se vendieran en público. Pero claro, todos los estudiantes siempre teníamos, o la misma librería de la universidad, te traía. Éramos existencialistas, nosotros, ¿verdad? El comunismo viene, la tendencia comunista viene un poco más tarde. Yo diría que a raíz de cuando yo voy la segunda vez a Roma, que es en el año 56. Entonces se pone muy de moda una tendencia comunista, pero sin leer a Marx, porque yo creo que de entonces en la universidad nadie leía Marx, salvo la introducción del capitalismo, que es lo único que lee la gente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque lo otro no hay quien lo lea. Hace falta unos conocimientos grandísimos de economía y de cosas de estas que el común de los mortales no tenemos, ¿sabe? Entonces hay una especie de marxismo muy diluido, ¿verdad?, sin tener ideas sobre Marx, así, pero algo así que de la lucha de clases, dar una importancia excepcional a la economía y tal. A mí enseguida me acusaron de marxista. Yo en realidad no era marxista, yo era maoísta, pero no marxista, ¿verdad? Pero era un maoísta muy, dijéramos, sin haber leído, bueno, después leí algo de Marx, de Mao, porque un jesuita que yo conocía de la Gregoriana me dijo que en Mao había muchas ideas cristianas. Y a mí eso me llamó la atención. Y entonces yo pedí a estos liberos que me dieron una serie de poesías de Marx para la... yo era maoísta. Pero maoísta, dijéramos, sin conocer a Marx, como los otros eran marxistas, sin conocer a Marx. Que eso también hay que decirlo, ¿verdad? Pero nosotros, en la universidad, hay una gran corriente, primero existencialista y después marxista. Y en este contexto, los profesores concretamente que participaron en la primera oposición académica al régimen... ¿Te refieres a aquellos que después motivó... Aranguren, etcétera? Bueno, aquello fue una chorrada, perdonen la palabra, del régimen. Y fue porque el régimen lo que no permitía... usted podía llamar a Franco cabrón, pero no lo podía decir en la clase. Lo que podía usted decirlo es a los estudiantes en el jardín. Así era, ¿verdad? Bueno, entonces estos estudiantes, hubo una reunión de, ¿cómo se llama? En la época de Ruy Jiménez, que hay una abertura grande a Ruy Jiménez, y entonces es cuando vuelven todos los catedráticos depurados que quisieron volver, volvieron se les dio sus cátedras, ¿verdad? Algunos ya no quisieron, como Bogimpera, por dos razones. Primero porque estaba Almagro de prehistoria en Barcelona, pero también porque Bogimpera, nosotros los casteábamos mucho con Bogimpera, era fabuloso como tipo humano y todo. Pero el problema de Bogimpera es que se habían casado todos los hijos que tenía en México, y estaban colocados en México, tenían nietos en México, y a mí me decía, pero mira, Blasquez, yo sé que me devuelven la cátedra, no tengo nada más que pedirla, escribí una carta al ministro y me da la cátedra. La habían depurado y le habían echado una multa de 15.000 pesetas, que entonces era una cantidad grande, porque Bogimpera era el ministro de algo así como del interior de la Generalitat, cuando se voló un barco cargado de prisioneros o de presos en el puerto de Barcelona. Bogimpera no tenía que ver nada, ni la Generalitat, pero claro, se encontró con esto, y él que era el ministro del Interior, ¿verdad? Y claro, pero le depuraron, pagó la multa, pero no quiso venir a España y nunca vino, ¿verdad? Por culpa de los hijos, según me dijo él a mí, ¿verdad? ¿Y su maestro Montero fue contestatario al régimen? ¿O? Sí, pero mi maestro había dado unos bandazos
porque en aquella época se dio una serie de bandazos horrorosas. Por eso yo llegué a la conclusión que el hombre no es un animal racional, sino que el hombre es un camaleón, ¿verdad? Y cambia de color en función... Claro, y es que también hay que decirlo, ¿verdad? Todos los marxistas, todos los rojos se metieron en la falange en el año 40. ¿Por qué? Porque necesitaban comer y dar de comer a los hijos y dar de comer a la mujer. Y aquí no hay más posibilidad. Yo tengo un testimonio que andan discutiendo cuántos falangistas había. Falangistas en mayo del 36 eran 13.300 y pico, porque un falangista que se apuntó de Salamanca con el carné firmado por José Antonio del mayo del 36 hacía el 13.325 o no sé qué. Esto es lo que había. Casi todos murieron cuando la guerra. En el año 40 eran 75.000, pues todos los rojos que se habían metido allí y lo llamaban refugio pecatorum a la falange, ¿verdad? Y cosas así. Claro, la dureza de la vida impone que la gente los tíos... ¿En este contexto Montero? Bueno, Montero fue comunista, pero ¿cómo se llama? Este que mataron en Madrid, y se hizo de las Jons, no de falange. Él despreciaba a José Antonio y decía que era un señorito. Él se hizo de las Jons de Valladolid. Montero era comunista, pero pegó un bandazo y se hizo de las Jons. Y después le tocó en Madrid y se pasó por Francia y entró y estuvo en el régimen hasta el año 42. La gente en la casa de Montero, según me contaba él, porque creían que Montero era un gran intelectual, era la gran figura, pues que iba a ser ministro, que iba a ser no sé qué. Y todo el mundo iba a casa de Montero esperando que le cayera algo cuando Montero fuera ministro. Pero en el año 42 Montero pegó otro bandazo y se apartó del régimen, ¿verdad? Posiblemente por una especie de crítica interna, que es lo que había hecho él con el marxismo. Y ahora están estudiando la figura de Montero, que fue mi maestro, al cual yo debo mucho, porque como profesor era fabuloso y abría unos horizontes auténticos. Pues ahora están estudiando precisamente unos suecos que están aquí en Málaga, porque consideran a Montero un tipo muy interesante, de un intelectual que se da mucho en el año 30, que empieza siendo marxista, se pasa a lo que podríamos llamar el fascismo de alguna manera, se desilusionan del fascismo y del comunismo y se quedan como una especie de oposición al régimen fascista, pero... Oye, ¿cómo andamos? Yo lo voy cortando ahora. Bueno, como oposición al régimen fascista, pero sin llevar en nada, ¿verdad? Creo que Montero. ¿Y qué fue lo que le pasó a su maestro Montero? Porque esa anécdota de confundir, ¿no?, los retratos, porque es sintomática de la miopía intelectual del régimen. Eso. Montero nos daba cursos interesantísimos, por ejemplo, el mundo clásico en Nietzsche, el mundo clásico en cosas de este tipo. Y se cargó en el examen, suspendió a unos falangistas. Y él tenía un amigo, porque Montero conocía muy bien el mundo moderno, era un hombre de un culturón horroroso, y entonces uno del colegio donde yo estaba, que era sudamericano y que pintaba, hizo un cartelón de Nietzsche, que era lo que estaba explicando, con 4 trazos así. Y entonces los falangistas hicieron correr la voz de que tenía un retrato en el departamento de Marx. Fueron unos policías disfrazados, porque la facultad estaba llena de policías, ¿verdad?, disfrazados, ¿verdad?, y vieron aquello y no sé, uno de ellos dijo, no, si este no es Marx, este no es Marx con seguridad, y no le pasó nada. Y cuando les quitaron aquello, les quitaron las cátedras, y a Montero le salvó su maestro Pérez Bustamante, que había sido adjunto de él.
pues fue una tontería. Iban los estudiantes a entregar una carta al rector para unas pequeñas protestas de apertura contra el SEO, ¿verdad? Les estaban esperando la policía, eran unos 4.000 estudiantes, hombres y mujeres, con unas mangas y de riego que tenía el agua, tenía licor, tenía pintura, y entonces el traje te lo dejaban para echarlo al cesto de los papeles, porque no se podía limpiar. Yo soy rector, cojo la carta, la tiro al cesto de los papeles, le doy las gracias a los estudiantes o se la paso al ministro, el ministro la rompe y asunto. Pero el régimen organizó un cacao de 1000 diablos, a unos les quitaron la cátedra, pero que después también eran los juegos sucios que hacía. A Tierno le quitan la cátedra, porque Tierno va a la protesta de los estudiantes y porque Tierno estaba de catedrático en Madrid y tenía que estar en Madrid, ¿verdad? Bueno, perdón, en Salamanca. Pero el régimen le paga bajo cuerda, eso lo sé de la mejor tinta posible, por los del régimen. Y le pagan los norteamericanos, le dan una cátedra y Tierno está ganando 2 cátedras al mismo tiempo, lo que le pagaban los americanos en América y esto. Vean ustedes cómo era... En el 52 entra usted ayudante en la universidad. Yo entro de ayudante de Montero en el año 52, 53. Y allí conoce a Blanco, García Bellido. Allí conozco mucho a Blanco. Blanco era Bellido era muy buen investigador, pero como catedrático era esto, porque entonces Bellido tenía la opinión que dar clases era perder el tiempo. Pero por una sencilla razón, todo tiene explicación en la vida. Después de la guerra, en el año 45, fue cuando todos los que habían hecho la guerra y después se quedaron en la guerra mundial, no se licenciaron hasta el año 42. Entonces venían muchos universitarios que tenían la carrera, les había cogido la carrera, eran alférez, muchos se quedaron en el ejército y otros pues querían acabar la carrera para colocarse, porque entonces no había problema de colocación, no es como ahora. Entonces, o en un instituto, o en una academia, o en un colegio de religiosos, o de lo que fuera, de frailes o de monjas, había colocaciones enseguida. Y iban pues a sacar el título. Mire usted que me faltan 2 asignaturas para acabar, sacar el título de licenciado, y es lo que quiero. Y Montero dijo, mi maestro Bellido dijo, bueno, si ustedes que tienen que aprender no quieren aprender, yo ya la lección me la sé. Y perdió totalmente la vocación. Pero Blanco, que venía de Oxford, de haber estado 2 años, dio casi siempre clases a Bellido, y por eso me hice yo muy amigo de Blanco. Y yo, en realidad, soy una mezcla de arqueología, por eso para mí el ideal es Rostossev, ¿verdad? Que coge fuentes, epigrafía, numismática, arqueología, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Para hacer la historia. Eso es lo que hacía Rostossev. Entonces yo, así, si a mí me dicen, da 2 nombres solos, yo diría Blanco y Montero. Montero abría horizontes de todo el mundo, porque era un hombre de un culturón pavoroso. Si Montero le da por escribir, barre a Ortega, pero vamos, es que lo quita del medio totalmente. Montero escribió bastante, ¿verdad? Que su hijo ha procurado que se publique, pero la época de Montero ya ha pasado. Porque no vamos a aquello que decía Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, ¿verdad? Y lo publicaba en sitios rarísimos, revistas de militares, revistas de médicos, revistas de los... le denunciaron porque llamó a Franco rata en una conferencia. Sí, llamó rata de la siguiente forma, diciendo que las ratas se sabía cuándo un barco se hundía porque las ratas abandonaban el barco. Y Franco había abandonado a... Montero era contrario a Hitler, pero muy pro Mussolini. Era mussoliniano. Y entonces dijo que Franco había abandonado a los que le habían ayudado muchísimo en la guerra, que era Mussolini
y Hitler, cuando estos dos habían desaparecido. Entonces lo depuraron y lo mandaron un mes fuera, y se fue a un convento de trinitarios que tenía unos discípulos y le recibieron en el convento. Y por eso allí publicó uno de los mejores trabajos de Montero, que eran las órdenes militares en la Edad Media en la provincia de Ciudad Real. Bueno, está usted ayudante con Blanco, Sí. sobre todo con Montero, visita Italia, ¿no? Yo visito, ¿A quiénes conoce allí en Italia? Bueno, yo visito Italia 2 veces. Yo me pegué, como mi tesis doctoral era de religiones de la España antigua, me pegué a Pallottino, que era la gran pontífice de etruscología, y explicaba religión etrusca, y yo me pegué. Y por eso yo siempre he tenido tendencia a tratar temas etruscos o temas ibéricos relacionados con el mundo etrusco. La universidad, el tipo de universitario era muy distinto. El tipo de mujer era bastante parecida, bueno, eran parecidas, todas en teoría eran católicas, a la mujer no se la podía tocar, ¿verdad? La mujer, a lo más un beso así, ¿verdad? Pero no en público. Bueno, en Italia sí en público, porque ya era una democracia. En España no, ¿verdad? No se podía, la mujer aceptaba, la chica aceptaba que tú anduvieras con rameras, pero a ella no la podías tocar hasta el día del matrimonio. Ahora, la chica con la cual salía, la decía, esta noche me con fulanita que es una fulana. Eso la chica lo aceptaba, pero lo que no aceptaba es que te propasaras o... Pero me daba a hablar de la etnografía italiana. Sí. Bueno, dijo que es que en Italia se daba esto también. Bueno, es que se me va el santo al cielo. Tienes toda la razón. Bueno, en Italia yo cogí profesores muy buenos, que había Pallottino, Beccati, que era el excavador de Ostia, que me quería a mí mucho. Después cogí a De Santis, que era una de las grandes figuras internacionales, que estaba ciego, pero que daba unas clases soberbias, y a Ferravino, que era el de historia de Roma. Este era curioso porque daba las clases de pie como si estuviera en el Senado romano, ¿sabes? Era como discursos, ¿verdad? O sea que yo cogí, y la época mía de Roma me marcó terriblemente, vamos, igual que Montero y el otro. Ahora, el tipo de estudiante, yo caí en la cuenta que las chicas que venían de bachillerato, los chicos traducían perfectamente a un autor como Tito Livio sin necesidad de diccionario, ¿verdad? Para entrar a la universidad les ponían un texto de Cicerón, pero sin diccionario, cosas así, y lo traducían perfectamente. O sea que el nivel era más alto. Y lo que se había copiado aquí, la famosa reválida, que habrán ustedes oído hablar, era el sistema italiano, ¿verdad? Italia tenía una democracia... ¿Visita usted Alemania? Yo visito Alemania después del 62. Yo fui a Marburg, que es donde había estudiado Ortega. Ortega y Morente estudiaron en Marburg, y mi suegra, yo estoy casado con una alemana, que tenía un cargo administrativo, conoció a Ortega, y en Ortega en Marburg había un gran culto a Ortega, le consideraban como uno de los suyos, pero no le consideraban como filósofo, sino le consideraban como ensayista, ¿verdad? Divulgador de ideas que podían ser de otros, pero que él las había. Por ejemplo, La rebelión de las masas es el curso de doctorado de un catedrático de Berlín del año 10. Y eso lo dicen los alemanes. Aquí han dicho, yo he hablado con la gente de la fundación, que es muy difícil que Ortega conociera esto, no sé qué. Pero bueno, el libro que se ha hecho famoso no es el curso de doctorado del señor de Berlín del año 10, sino el Ortega. Y yo fui allí, el estudiante era totalmente diferente. No eran existencialistas. Allí había, por ejemplo, en la universidad mía había un culto a Kafka impresionante en filosofía, y en general todos leían muchísimo, pero leían mucho a Kafka.
porque había el de filosofía, historia de filosofía, era uno de los mejores especialistas en Kafka. El tipo de universitario era distinto. También eran familias las que estudiaban arqueología, de las chicas, generalmente de gente rica. Pero después yo me llevé un chasco muy grande de dos cosas. Primero, esas chicas que tú sabías que eran hijas de cirujanos, de abogados famosos, las encontraban de camareras todos los días, de una hora determinada, las encontraban de camareras en los bares a los cuales tú ibas. Eso es una cosa que me llamó la atención mucho. Otra cosa que me llamó la atención es que las chicas, aunque estuvieras con ellas en el seminario y estuvieras tratándolas todos los días, no te trataban, no aceptaban que las trataras de tú si no te habías acostado con ellas. Así, te lo decían, descaradamente, ¿verdad? Y después otra cosa que noté que me llamó muchísimo la atención es que en los bolsos de las chicas, todas las chicas llevaban condones. Bueno, si este es otro tema, ¿no? Bueno, esto lo digo que fueron 3 cosas que me llamaron mucho la atención. Le voy a preguntar, y luego ha visitado también, obviamente, la Unión Soviética con frecuencia. Yo la Unión Soviética fui a varios congresos y me hice amigo de los de historia antigua, ¿verdad? A Georgia he ido lo menos 8 o 10 veces porque me pagaban siempre. Oye, vete a los congresos nuestros, que los organizaban cada 2 años, vete a los congresos, te pagamos la estancia y tú bajas a esto. Yo allí noté que todos eran comunistas, porque para ser catedrático era como nosotros. Nosotros todos éramos del SEU, teníamos que pagar 48 pesetas por pertenecer al sindicato del SEU, que era el sindicato oficial. Pero bueno, pagabas y después ni eras de la Falange ni tenías que ver nada con la Falange. Pues estos eran algo parecidos. Los de Georgia se pasaban todo el santo día hablando mal de Moscú, del gobierno, que no les hacían caso, que solo hacían caso a los de Leningrado, porque ellos, los comunistas, los de Moscú, consideraban que la verdadera Rusia era Moscú y Leningrado. Los otros eran pegotes. Y después también llamaban la verdadera Rusia a Siberia, a los siberianos, que no tenían capital, porque la capital de Siberia era Moscú. Y entonces yo tuve una gran transformación, porque yo me había dedicado mucho a problemas económicos y sociales, y había publicado muchos trabajos. Y por eso me acusaban de comunista, porque es que a nadie se le ocurría que un señor que se dedica a esclavos, a libertos, a gente de minas, a la exportación del aceite andaluz a Roma, tenía que ser necesariamente comunista. Y a mí me colgaban todos de comunista, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, y yo sufrí una gran transformación, sobre todo cuando fui a la Alemania comunista, porque me dijeron los del partido, que eran de historia antigua, y algunos eran muy buenos, que tengo amistad todos los días de mi vida con ellos, me dijeron que con Marx en la mano no se explicaba nada del mundo antiguo, ¿verdad? Eso no quiere decir que el marxismo, no tuviera una importancia excepcional la economía para explicar los fenómenos históricos del mundo antiguo, como es Rostoser. Rostoser es un materialista más que los comunistas, pero es anticomunista, ¿verdad? Entonces yo dije, si Marx no vale para nada, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo el marxismo? Que yo tampoco era marxista, porque yo era así un romántico maoísta, que había leído 4 cosas de Mao, que todas eran de poesías y cosas así, magníficas, a las flores, al canto a la primavera, parecía San Francisco de Asís, enteramente Mao, ¿verdad? Por cierto, que ahora, me permites hacer un inciso, ahora he hecho una excursión, ya sabe usted que yo organizo una excursión, hemos ido a China, hemos recorrido casi todo, no la China que se ve, sino hemos ido a ver monasterios y tal, hemos ido al Tibet, a la cuenca minera, hemos ido a la cuenca de petróleo, porque hay allí monasterio. He venido totalmente derrotado. Los chinos nos barren. O sea que nada. Nos barren, pero nos barren.
así totalmente. No tenemos solución, ¿verdad? La única solución la ha dado un político con un artículo que ha publicado, ruso, que ha publicado en El País diciendo: Europa es una mierda, así, ¿verdad? Y no tiene solución. La única solución que tiene es que Rusia, que es otra mierda, unirse Rusia, que tiene muchas materias primas, y Europa, que no las tiene, unirse y hacer una Europa que vaya desde el Pacífico hasta el Atlántico y desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Esos podemos contar. Si no, China, la India y Estados Unidos nos barren. Seremos los mejores del tercer mundo, pero seremos tercer mundo. Y se acabó. Esto es un inciso. Pues volvamos entonces ahora ya para ir terminando la entrevista a su producción científica, ¿no? Bueno, yo... Usted de catedrático en Salamanca, luego a continuación de catedrático en la Complutense, Madrid, ¿no? En Salamanca tuvo usted algunos problemas, ¿no?, en relación con la bibliografía que recomendaba. Bueno, yo tuve un problema, pero no... Yo tuve un problema con un agustino, ¿verdad? Con un agustino que era alumno mío, ¿verdad? Y es porque yo había recomendado el Kovalyov y el Massarino, le dije. El Kovalyov y el, ¿cómo se llama el otro? El Rostoshev. Bueno, pero yo les había dicho, el último capítulo del Kovalyov, que era el cristianismo, no vale nada. Tienen ustedes, bueno, lo que dice es verdad, pero hay que decir toda la verdad. Si dice usted un cuarto de verdad, pues no dice usted la verdad. Y eso fue lo que escribió un artículo contra mí en el periódico. El Agustino le escribió un artículo en sí. Y poniéndome perdido, y yo al día siguiente, estando en vísperas del trabajo, le dije a los estudiantes: ustedes tienen que responderme por el Massarino, que también era marxista, por el Massarino, pero era otro marxismo de otro tipo, porque yo o se examino ustedes en Massarino o le suspendo. Así se lo dije. ¿Quién hizo la traducción del Massarino? Ya, ahora te voy a contar cómo se hizo la traducción. En esto veo a dos que se levantan, nada más decir esto, se levantan dos, uno, el primer marido de la Arminda, y salen despavoridos con otra chica. Pues a lo que iban era a buscar un Massarino, ¿verdad? Y se pasaron dos tíos que sabían italiano y dos chicas que sabían italiano, traduciendo el Massarino, se lo repartieron en dos trozos y se cogieron unas mecanógrafas y se pasaron traduciendo el Massarino 2 días y 2 noches enteros, turnándose y tal. Hicieron un Massarino traducido al castellano y sacaron a Ciclostil y lo repartieron a todos. Y entonces en el Massarino es curioso. Esto es poco académico, pero lo voy a contar. Estaban las mecanógrafas copiando y el otro decía: este Blanque es un hijo de puta, fíjate la que nos ha hecho. Y la mecanógrafa: este Blanque es un hijo de puta. Porque claro, ellas van copiando. Copiaron a toda velocidad y así: este es un cabrón. Ahora, y el cura, bueno, al cura lo ponían a escurrir. Y yo cogí los apuntes que después circularon muchos años, ¿verdad? Y estaban, al cura le pusieron. A mí no me pasó absolutamente nada, ¿verdad? Porque la gente me tenía por practicante, o yo no sé, o como yo no había dicho que no era practicante, pues me tenía por practicante, ¿verdad? No me pasó nada, pero eso pudo ser una cosa muy grave. ¿Qué son las principales contribuciones que usted personalmente ha hecho al ámbito científico? Bueno, yo ahora, en cierta manera, te voy a decir una cosa, estoy orgulloso por una cosa. Porque la historia antigua empieza con nosotros. Hay que decir la verdad. La mando nosotros, a mí, que voy a cumplir 80 años y soy el más viejo de historia antigua en estos momentos, los otros ya han muerto, y a vosotros, que sois una generación de 25 años más joven, pero vamos a decir que somos la misma generación, aunque no seamos la misma generación, ¿verdad? Se ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Yo creo que somos mejores de lo que pensamos y peores de lo que debemos ser. Eso es lo que yo creo. Hoy día hay escuelas, hay sitios, hay revistas, como esta de Granada, que son francamente buenas, ¿verdad? Hay en Sevilla también otro grupo,
hay un grupo en Valladolid que se dedica a historia de España, etc. O sea, hay ya grupos que, yo no digo que todos, pero que la mayoría podían competir con cualquier extranjero. Yo no creo que tú seas inferior a lo que pudiéramos decir una media de los alemanes, de los franceses o de los italianos. Yo no digo que tú seas Carandini, ¿verdad? Porque Carandini ya sabes que es, ¿verdad? Que se ha montado La amistad le traiciona. La amistad. Eso es la verdad. Ahora, después tú me dices, es que al lado mío hay otros 4 que son inferiores. Eso los hay en todos los sitios. ¿Para qué no vamos a engañar? Y más en una época en la cual la asignatura nuestra, y en general todas letras, está de capa caída, porque los de literatura y los de historia están peor que nosotros. Los únicos que están bien son los geógrafos. Sí, hombre, porque es que ahora el ayuntamiento hace una zanja, tiene que llamar a un geólogo. Tiene que llamar a un geógrafo. ¿A qué es verdad? Hombre, sí. Claro. O sea que ahora pero, y para no irnos por las ramas. Bueno, venga. Yo te voy a decir, las aportaciones mías, yo considero fundamental el tema de la historia de las religiones de la España antigua, que yo fue mi tesis y he ido siempre añadiendo adenda y corrigenda continuamente. Ese es un tema que en cierta manera, aunque hay otros muchos que además hoy día ya me han barrido a mí, ¿verdad? Porque como decía Bellido, la historia avanza porque los que vienen detrás saben algo más que los que vienen delante. Si no, quedaríamos todos en el mismo sitio, ¿verdad? Después yo creo que da mucha importancia a la economía, ¿verdad? De eso estoy muy orgulloso. Hoy día, claro, se puede añadir muchos más datos, ¿verdad? Y después, por ejemplo, ahora estoy orgulloso de yo haber colaborado, aunque el proyecto era de un andaluz, Remesal, en la excavación del Monte del Testacho. Llevamos ya 17 campañas, porque eso es el único archivo fiscal que tenemos de todo el Imperio Romano, ¿verdad? Porque las ánforas, hechas con ánforas en su práctica totalidad andaluzas, entre Córdoba y Sevilla. Unos 26 millones de ánforas de aceite, que van, no sabemos cuándo empieza el testacho, pero debe empezar, se calcula que sobre el año 60 a.C. En la época de Augusto, con seguridad existe. El testacho no era más que un monte artificial, hecho con las ánforas, que no son cargas de retorno, que estaban cerca del puerto de Roma, y entonces las ánforas las llevaban a las espaldas, el aceite lo echaban en unos grandísimos contenedores que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, y allí sacaban las ánforas. Lo que interesa son los controles fiscales. O sea que yo en Roma, y el equipo, que es curioso, el equipo del testacho, que somos 14, es casi todo de andaluces, pero no de andaluces de Andalucía, sino de hijos de inmigrantes en Barcelona, andaluces, de zona, que vienen aquí todavía a ver a sus abuelos, algunos, o a ver a los tíos carnales, etcétera, ¿verdad? Es curioso, un dato interesante. Y claro, ¿qué es? Pues un estudio exclusivamente ¿cómo se llama? De economía. Yo lo que estoy haciendo es un estudio fiscal, nada más, porque las ánforas llevan unos controles fiscales completísimos escritos sobre el cuello y sobre el hombro, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa, las inscripciones. Y yo tengo la ventaja de que cuando excavo sé el año que estoy excavando. ¿Por qué? Porque las ánforas llevan los años de los cónsules, como nosotros sabemos. Los años de los cónsules, yo estoy excavando en el 148, o estoy excavando en el 213. Eso lo sé. Y después yo también estoy orgulloso de haberme dedicado algo al cristianismo primitivo a base de fuentes, porque como decía uno de los grandes nuestros, el maestro de Sayas, Strauss, la historia es estudio de fuentes, y todo lo que no sean fuentes son novelas, ¿verdad? Y se está haciendo muchas novelas,
porque la gente se deja llevar de la ideología, se deja llevar del medio ambiente, se deja llevar, y eso sí, pero hay que ver a la fuente. Ahora, hoy día, pues me ha superado a mí. Fernández Uvilla sabe 20.000 veces más que yo de historia antigua, del cristianismo primitivo. Y la prueba la tiene que ha dirigido ese magnífico libro, que ya lleva la 3ª edición, que está hecho todo por seglares y por chicas educadas en Oxford y en otros sitios, todas que son seglares, que muchas de ellas son agnósticas, porque a mí me lo han dicho, ¿verdad? Y que han hecho un libro que hasta los del Opus hacen buenas reseñas, ¿verdad? O sea que yo estoy, en cierta manera, orgulloso, no porque Ubiña me deba a mí el interés suyo por el cristianismo, sino que yo he sido uno de los que primero han tratado de alguna manera el cristianismo primitivo yendo a las fuentes con base de un seglar, ¿verdad? Independiente de que sea creyente o no sea creyente, ¿verdad? Y eso hoy día pues se está dando, y eso a mí me llena de satisfacción, y ver que también hay otros discípulos o no discípulos que con otras teorías totalmente diferentes de las mías, pero se dedican a la religión de la España primitiva y a la economía. Y eso me llena de satisfacción, como diciendo, pues bueno, yo abrí una pequeña brecha, unas pequeñas brechas, y otros los han continuado y me han superado. Pero gracias a eso tenemos el nivel, yo diría aceptable, de historia de España antigua, y con gente muy buena, aunque quizás somos mejores de lo que decimos y peores de lo que debíamos ser. Hoy mismo ya bibliotecas de historia antigua, pues aquí tienen ustedes una magnífica, ¿verdad? Las hay, y en Sevilla hay otra, y en Salamanca hay otra. Esto en la época mía, Salamanca tenía buenas bibliotecas de clásicas, pero la historia antigua pues casi no tenía nada. Hoy día ya Vigil y los continuadores pues han hecho una biblioteca bastante decentita, por así decir. Y para terminar, el concepto de historia, ¿no?, que es algo problemático. En el siglo XX hemos pasado se han dado unos extremos terribles, ¿no? Se han dado unos bandazos, pues fíjate. Desde el historicismo a la sociología, desde, sí, todo. Las teorías casi nazi, fascistas, sí, ¿no?, afectas al etno cultural, a la sociología, etcétera, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Tenemos una experiencia historiográfica enorme, ¿no?, donde los bandazos, como usted decía, anteriormente, son enormes. Y una ventaja muy grande, y es que aunque vosotros hayáis cogido una época o dos épocas, pero tenéis idea de los bandazos que se ha dado, ¿sabéis? Es decir, tú sabes que ha habido una época comunista y fascista, otra época más existencialista, otra época... O sea, que tú tienes idea de los bandazos que se ha dado, esto que tú has citado, en el siglo XX, ¿verdad? ¿Cómo ve concretamente la historia en el siglo XXI? El método histórico en el siglo XXI, la concepción de la historia en el siglo XXI. Yo casi te iba a decir que no sé por dónde vamos. Desde luego hay una cosa clara, y es la influencia de los americanos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esa es brutal en todo. Es así. ¿Por qué no vamos? Eso lo ven ustedes en las modas, lo ven ustedes en el cine, lo ven ustedes en tal. Los americanos no tienen estos bandazos que hemos tenido, tienen una concepción histórica más bien, yo no sé, de esos historia de la antropología y todas esas cosas. Y eso influye en la historia. Y yo sospecho que va a haber los tiros por ahí, pero no me atrevo a decirlo. No me crean a mí porque no sé. Con esto de la globalización estamos metidos de hoz y coz en ella y no tenemos salida. O sea que eso es bobada. Lean ustedes, los 3 trabajos se publicaron hace un año, el de Tamames, que era marxista. Y como todo marxista, pues ha dado un mandazo, pero es así. Por aquello de que se empieza de Sancho el Bravo, Sancho el Bravo, Sancho el Fuerte y se acaba de Sancho Panza. Sbar, que es un economista del Banco de catedrático de Madrid de Economía y catedrático consejero del Banco de España. Y Cías, el famoso
filósofos de Cataluña, los tres decían lo mismo. Estamos metidos en la globalización. No vamos a salir de la globalización ni podemos salir. Lo único que podemos hacer es saber cómo controlamos que la globalización se haga con el menor coste social para las clases bajas y después para los países del tercer mundo. Yo no me atrevería en estos momentos a decirte nada. Lo que sí creo que va a estar muy marcado por las tendencias de la historiografía norteamericana, como está toda la ciencia, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque la medicina hoy día está todo el mundo pendiente de lo que diga América. Eso, yo tengo una visión, lo que yo soy más partidario, yo como historiador del mundo antiguo, y el influjo que los clásicos, comprendo que esto sea amargo para ti, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Pero yo, es lo que tú me has hecho una pregunta y yo te he respuesto, lo cual no quiere decir que no esté equivocado, ¿verdad? Pero este influjo feroz que hay hoy día de Norteamérica en la medicina, en la física y en la química y todo esto, yo creo que nos está... Y en un mundo globalizado, ¿cuál cree usted que puede ser la función que cumpla estudiar historia? Pues hay dos tendencias. Yo era partidario de la teoría de Lenin, que decía, no se puede interpretar el pasado si no se conoce, el presente si no se conoce el pasado, ¿verdad? Esta es una cosa que yo creo que justifica nuestros estudios. Pero hay otra teoría, la de Polibio, que dice que el historiador no justifica nada. La historia no justifica nada, sino explica por qué se llega a los hechos históricos. Nosotros no justificamos la guerra civil nuestra, la guerra mundial, nada, sino decimos cuáles son los pasos por los cuales se llegó a la guerra civil nuestra, a la guerra mundial, a la guerra de Irak, etc. Este es el problema. Vamos, esto es una interpretación pesimista de la historia, ¿verdad? Pero yo no soy tan brutal como aquel. Yo creo que hacemos un papel importante, porque además hay otra cosa. Fíjate, y esto es lo que justifica la historia antigua. El interés que hoy día hay por la historia antigua, tú vas a un VIP, en Madrid, estos VIP, y ves una cantidad de libros de historia antigua de todo el mundo traducidos al castellano, que si la mujer de los Césares, que si la querida de Ramsés II, que si las mujeres de Nerón, que si los severos, que si el fin del mundo antiguo. Hay una cantidad de libros auténticos de historia antigua pavorosos. Eso te dice que hay un interés grandísimo por la historia, ¿verdad? Porque si no, las editoriales no ponen en circulación estos libros, porque esos van al euro, ¿verdad? Es decir, que si se pone la revista de historia, por ejemplo, yo escribo en los avances de la historia de vez en cuando. Los avances de la historia tienen 60.000 ventas todos los meses. O sea que hay 60.000 señores o señoras que compran los avances de la historia. Pero además no es que haya 60.000 ventas, sino que después hay otras 8 o 10 revistas, ¿verdad? Que está Clio, Historia 16, no sé cuántas, que tendrán a lo mejor menos, pero cuéntate que tienen algunos miles. Por eso yo creo que nosotros tenemos un papel en la historia, puesto que la gente, la sociedad, demanda ese papel, puesto que nosotros tenemos los VIP llenos de libros de historia antigua. Luego hay gente que les interesa la historia antigua. Así. Y por lo menos nosotros damos mercancías, vamos a decir, espiritual, para estos señores que están allí, los libros, y los compran, ¿verdad? Y damos mercancía a través de esta revista de vulgarización para miles, 100.000, 200.000 gente que compra esas revistas. Y esto es lo que creo yo que lo justifica. Ahora, si tú me dices por dónde va
la historia en el mundo de la globalización, yo no te sabría decirlo. Lo que sí creo que se va a dar mucha más importancia a partir de ahora pues a la cultura india, a la cultura china y a todas estas culturas. Eso sí lo creo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esas culturas han influido en nosotros? Yo creo que la cultura china, por muy avanzada que sea, en la cultura europea de la Edad Media o de eso, ha influido poco, me parece a mí. No sé lo que dirán los medievalistas, ¿verdad? Y es así. O sea que no es que sea pesimista, sino que estamos en un momento, ¿verdad?, que estamos entrando en este momento y no sé lo que va a pasar dentro de 10 años. Pero como la historia avanza hoy día el mundo a una rapidez vertiginosa, resulta que esto dentro de 15 años ya lo tenemos. Si yo vivo, te podría responder. Mira, parece que los tiros van por ahí. Bueno, pues yo le auguro que vive usted 15 y muchos años más, ¿no? Y que todo lo presente lo veamos. Bueno. La decana nos puede reunir para dentro de 15 años aquí quedamos, a responder esta pregunta. Quedamos, efectivamente. Bueno, yo le agradezco al profesor Blázquez, ¿no?, que nos haya dedicado una parte de su tiempo, ¿no?, a hacer estas valoraciones, ¿no?, que a veces tienen el calor de la cordialidad familiar, ¿no?, que incluso puede resultar un poco fuertes académicamente, ¿no?, pero que en gran medida dan la imagen exacta de lo que es una persona que le ha dedicado todo su amor, toda su actividad a construir una disciplina y que tiene en consecuencia la solvencia, el valor, la sinceridad de expresarse tal cual es, ¿no?, porque este es uno de nuestros maestros, el profesor Blázquez, a quien le agradecemos que haya colaborado a construir la universidad que hoy tenemos, ¿no?, también concretamente a enseñarnos, aunque sea a la distancia, concretamente aspectos fundamentales de las bases de nuestra cultura, que es la cultura occidental y que hunde, como todos sabéis, sus raíces en estos tres triacorda, ¿no?, diría Momiliano, como son concretamente el mundo griego, el mundo romano y el mundo judío convertido al cristianismo en un momento determinado. Muchísimas gracias al profesor Blázquez, agradezco a la profesora Vivaldi el que nos haya dado la oportunidad concretamente de hacer este recorrido por su vida y por la historia de nuestra España. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y de nuevo muchísimas gracias al profesor Blázquez. Se levanta la sesión.